Hola una vez más, chicos. El día de hoy vamos a ver otro tema del grado sexto que tiene que ver con el área de ciencias naturales, y este tema es la fotosíntesis. Si ustedes se dan cuenta, aquí hablamos de la fotosíntesis parte 2, porque en el video anterior ya hemos visto algo sobre este proceso. Bueno, entonces vamos a repasar un poco los temas de la fotosíntesis, dónde se desarrolla la fotosíntesis, cuál es la reacción básicamente primaria o más importante de la fotosíntesis, y vamos a contestar una pregunta que tiene que ver con la información de un texto. Ese texto ya lo hemos leído en el video anterior, sin embargo lo vamos a volver a leer y vamos a contestar la segunda pregunta referente a ese texto. Bueno, entonces vamos a mirar el texto acá. Bien, entonces el texto nos dice lo siguiente. En las células vegetales, la obtención de nutrientes se efectúa por medio de la fotosíntesis. Este es un proceso mediante el cual los vegetales transforman, con la presencia de la luz solar, las sustancias orgánicas que toman del medio en materia orgánica nutritiva. La fotosíntesis se realiza en las hojas y tallos verdes de la planta, en unas estructuras especiales de las células vegetales, los cloroplastos. Estos organelos contienen la clorofila, un pigmento verde que es sensible a la energía luminosa y la usa de manera eficiente para poner en marcha la fotosíntesis. Para que se realice la fotosíntesis es necesario la disponibilidad de luz y presencia de clorofila. El proceso ocurre mientras la planta recibe luz. Existen dos tipos de fases en dicho proceso: la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa recibe este nombre porque todas las reacciones que ocurren durante ella dependen de la presencia de la luz. Esta es captada por la clorofila, permitiendo que se realice la fotólisis, reacción en la cual el agua desdobla en hidrógeno y oxígeno. Como resultado de esta reacción, el oxígeno es liberado al ambiente y el hidrógeno es utilizado en otras reacciones que ocurren dentro del mismo proceso. La fase oscura recibe este nombre porque las reacciones que ocurren en ella no dependen directamente de la luz, pero esto no significa que ocurre durante la noche. Esta fase requiere de compuestos formados durante la fase luminosa, además del dióxido de carbono que es tomado del ambiente. Este último se combina con el hidrógeno liberado en la fotólisis y otros compuestos para formar glucosa, un carbohidrato sencillo. Bueno, en este texto básicamente nos hablan de la fotosíntesis, de cómo es que hacen la fotosíntesis las plantas, básicamente cómo es que transforman la materia inorgánica en materia orgánica y cómo es que básicamente transforman el dióxido de carbono en glucosa y en oxígeno que nosotros respiramos. Bueno, y pues nos dice aquí que tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Bien. Ahora vamos a contestar única y exclusivamente la pregunta 4, porque la pregunta 3 la contestamos en el video anterior. Si ustedes quieren ver la respuesta a esa pregunta, diríjanse a ese video. Los invito a que lo vean, que van a aprender mucho. Bueno, entonces vamos a leer la pregunta 4. La pregunta 4 nos dice así. De acuerdo con la información anterior, la fotosíntesis se realiza a. En una fase luminosa donde la energía lumínica se transforma en energía química. B. En una fase luminosa y oscura donde la energía lumínica no se transforma. C. En una fase oscura donde no se necesita la luz para transformar la energía. O D. En una fase luminosa y oscura donde se libera oxígeno al exterior y se produce la glucosa como alimento para la planta. Bueno, entonces primero vamos a recordar un poco qué es la fotosíntesis, dónde se lleva a cabo y cuál es el organelo que básicamente ayuda a realizar la fotosíntesis dentro de la célula. Entonces recordemos un poco. En videos anteriores vimos que tenemos dos tipos de célula grandotes, que son las células eucariotas y las células procariotas. Vamos a escribirlo acá para que no se nos olvide. Entonces acá tenemos el dibujito de una célula vegetal, pero la célula vegetal básicamente está dentro de las células eucariotas. Bien, entonces las células eucariotas son aquellas células que tienen un núcleo definido. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en la célula vegetal tiene un núcleo específico, mientras que las procariotas, que en videos anteriores vimos ejemplos, que son como las bacterias y los virus, las procariotas no tienen un núcleo definido. Sí tienen ADN, sí, por supuesto, porque si no, no habría forma de replicarse, pero no tienen núcleo definido, básicamente no tienen una pared nuclear que encierra el ADN en un sitio específico, mientras que las eucariotas sí. Dentro de las células eucariotas tenemos las células vegetales y animales. Ustedes dirán, ¿las células vegetales y animales son exactamente iguales? No. La mayoría de sus organelos sí son iguales y funcionan de la misma manera,
pero hay organelos que están en la célula vegetal y en la célula animal no. ¿Por qué? Porque la célula vegetal realiza funciones que las células animales no lo hacen. ¿Como cuál? Por ejemplo, producir su propio alimento, hacer el proceso de fotosíntesis. Las plantas todas hacen proceso de fotosíntesis, mientras que nosotros no. Entonces nosotros no necesitamos los organelos fotosintéticos porque nosotros no hacemos fotosíntesis. Bueno, entonces vamos a ver, antes de ver aquí los organelos y cuáles son los que son diferentes a la célula animal, vamos a ver qué es básicamente la fotosíntesis. Entonces vamos acá. Y aquí tenemos básicamente lo que es el proceso de la fotosíntesis y los pasos. Entonces la fotosíntesis básicamente es la transformación de algunos nutrientes en oxígeno y glucosa para alimento de la planta y también para alimento de nosotros. Bueno, ¿por qué es fotosíntesis? Porque básicamente producimos esos compuestos a través del uso de la energía del sol. Bueno, entonces el primer paso de la fotosíntesis está acá y es en el que la plantita absorbe por medio de las raíces, absorbe aquí el agua y las sales minerales. Entonces del suelo ella toma esas dos cosas, agua y sales minerales. Y eso se llama básicamente savia bruta, esto de acá. Entonces cuando ustedes les pregunten qué es la savia bruta, entonces ustedes pueden decir que la savia bruta es el agua y las sales minerales. En el segundo paso, lo que hace básicamente la plantita es transportar esta savia bruta a las hojas, que en las hojas básicamente es la parte de la plantita donde se desarrolla la fotosíntesis. ¿Por qué ahí? Porque es la que está expuesta a la luz solar y pues también al oxígeno y al aire como tal, que son los gases que la plantita básicamente utiliza para hacer la fotosíntesis. Bueno, el tercer paso básicamente nos dice que después de que la plantita transportó la savia bruta hacia las hojas, ahí se empieza a realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, la plantita toma el dióxido de carbono que trae del aire, dióxido de carbono, CO2, más el agua y las sales minerales que había tomado a través de las raíces y que subieron por el tallo, y también toma la luz solar para producir oxígeno y glucosa básicamente. Obviamente hay otras reacciones menores, pero los productos más importantes es el oxígeno y la glucosa. El oxígeno la plantita lo deja salir para que nosotros lo respiremos y la glucosa lo utiliza como alimento, que básicamente esa sería la savia elaborada. Bueno, y ya el cuarto paso es que las hojitas distribuyen esa savia elaborada que ellos fabrican, básicamente la tienen que distribuir al resto de sus partes. Entonces la distribuyen al tallo, a las demás hojas, etcétera, etcétera, para que toda la plantita tenga su alimento. Bueno, entonces eso es lo que pasa básicamente en la fotosíntesis. Ahora vamos a ver la reacción específica de la fotosíntesis y la vamos a ver acá. Bien. Entonces, acá tenemos básicamente la reacción específica de la fotosíntesis. Tenemos aquí el dióxido de carbono, que es este que está acá. Aquí lo podemos ver. Se toma el dióxido de carbono más el agua que la plantita trae a través de sus raíces que subió por el tallo. Estos dos compuestos reaccionan, el dióxido de carbono más el agua, haciendo uso de la energía solar. Básicamente la energía solar lo que hace en la reacción de la fotosíntesis es darle el empuje que la reacción necesita para que ocurra más fácilmente. O sea, la energía solar, si ustedes se dan cuenta, no hace parte como tal de la reacción porque no está ni acá ni acá, pero sí participa en la reacción de manera indirecta porque es el empuje de la reacción. Bueno, le da la energía a la reacción que necesita. Y como resultado de esa reacción tenemos la glucosa, que es un azúcar, y el oxígeno, que tenemos acá. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tenemos un azúcar, que ese es el que la plantita necesita como alimento para que le dé energía, y produce también oxígeno que la plantita deja salir para que nosotros respiremos. Obviamente eso pasa durante el día. En las noches la plantita hace la reacción contraria. En las noches, como no hay energía solar, la plantita toma el oxígeno y básicamente respira, porque aunque no lo pensemos, las células de la plantita también necesitan respirar, así como las nuestras. Entonces en la noche, como no hay luz, ellos no pueden hacer fotosíntesis, lo que hacen es respirar. ¿Y respiran qué? Oxígeno, este de acá. Bueno, pero en resumidas cuentas, esta es la reacción general de la fotosíntesis. Bueno,
Ahora miremos algunos organelos de la célula vegetal que la célula animal no tiene. Y empecemos acá. Empecemos con el plasmodesmo. Entonces el plasmodesmo básicamente es una partecita de la célula, como canalcitos que tiene la célula vegetal, que conecta una célula vegetal con la otra. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos el plasmodesmo en una célula vegetal y en un animal no? Porque la célula vegetal tiene algo que se llama pared celular. Esa pared celular es bastante dura y bastante gruesa, entonces no es fácil que pasen las moléculas a través de ella, así que para que haya conectividad y para que puedan entrar y salir moléculas o sustancias de la célula, tiene que haber el plasmodesmo, como puentecitos o conexiones entre células. Y el plasmodesmo, vamos a verlo aquí en el dibujo. El plasmodesmo es este de acá. Este de acá. Todas estas conexiones de acá son plasmodesmos. ¿Por qué? Porque ayudan a conectar la célula, esta célula vegetal, con otras células vegetal y con su exterior. ¿Para qué? Para que haya transferencia o transporte de moléculas hacia adentro y hacia afuera de la célula, porque la célula necesita a veces ingresar sustancias porque está baja de energía o porque está baja de alguna sustancia en específico, o a veces tiene que dejar salir sustancias para otro lado. Bueno, entonces ese es el plasmodesmo. Vamos a mirar otro organelo que la célula animal no tiene, y es el plástido. El plástido básicamente es un organelo que almacena pigmentos para diferentes procesos. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros no nos pigmentamos como tal de una manera específica, aunque sí tenemos un color, pero ese color nos lo da una molécula en específico, que es la melanina. Esa es básicamente la sustancia que nos da el color. Sin embargo, las plantitas, si ustedes se dan cuenta, ya sí tienen colores diferentes en las diferentes partes de su cuerpo. Por ejemplo, pensemos en la plantita de una rosa. La rosa, sus hojitas son verdes, su tallo es verde, pero sus flores son rojas, o bueno, algunas son rosadas o amarillas, de diferentes colores. Entonces tiene que haber un organelo que se encargue de almacenar esos pigmentos para darle esa coloración a esa parte específica de la planta. Y ese organelo como tal se llama plástido. Entonces los plásticos son los organelos que almacenan los pigmentos de las plantas. Por ejemplo, el pigmento de la zanahoria. Hay un plástido que guarda los carotenos, que los carotenos básicamente son los pigmentos que le dan el color naranja a la zanahoria. Bueno, dentro de los plástidos también está el cloroplasto. ¿Qué hace el cloroplasto? El cloroplasto es básicamente donde se realiza la fotosíntesis, porque en el cloroplasto hay clorofila. Y la clorofila es la sustancia que es capaz de absorber la luz solar para hacer el proceso de fotosíntesis. Recuerden que sin la luz solar no hay fotosíntesis, por eso es que la fotosíntesis se realiza en el cloroplasto, dado que ahí está la clorofila, que es la sustancia que es capaz de absorber la luz solar. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí dónde está el cloroplasto. El cloroplasto son estos de acá. Y obviamente los cloroplastos también le dan color a la plantita. Las partes que son verdes es porque están llenos de clorofila. Acuérdense que la clorofila, además de atrapar la luz solar, también es un pigmento que le da color verde a la plantita. Bueno, ahora vamos a mirar otros organelos de la célula vegetal, no de la plantita como tal, sino de la célula vegetal que no tiene la célula animal. La otra es el peroxisoma. El peroxisoma, ¿qué es básicamente? Es un organelo que contiene enzimas que ayudan en las reacciones de las células. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es una enzima? Una enzima básicamente es una sustancia que ayuda a que las reacciones sucedan. Hay reacciones que no suceden por sí solitas, entonces ellas están ahí, todos los componentes, los reactivos están ahí, pero la reacción no sucede como tal. Así que viene la enzima y la enzima empuja, ayuda a que la reacción suceda, porque resulta que la célula necesita ciertas sustancias a partir de esa reacción. Entonces, la naturaleza es tan perfecta que ya vienen esas enzimas ahí incluidas. Ya tenemos un organelo específico que acumula las enzimas y las deja salir para ciertas reacciones que necesitan empuje. Bueno, y el peroxisoma está acá, vamos a verlo acá.
El peroxisoma es este de acá, que está al lado del cloroplasto. Acá tenemos otro peroxisoma. Entonces el peroxisoma está básicamente en la célula vegetal para contener las enzimas que ayudan en las reacciones. Bueno, por último está la pared celular. Si ustedes se tocan su piel, que está conformado de células, ustedes van a notar que su piel es blandita, no es tan dura. Pero si ustedes tocan el tronco de un arbolito, se van a dar cuenta que es bastante duro. ¿Por qué? Porque las células vegetales tienen pared celular. Además de la membrana plasmática que tienen las células animales, la célula vegetal tiene algo más, que es eso, la pared celular, que básicamente protege y da soporte extra a la célula vegetal. Por eso es que las células vegetales y las plantitas, los arbolitos, tienen mayor soporte y son más rígidas que las nuestras, porque tienen la pared celular. Y la pared celular es esto de acá. Toda esta pared externa, sí, que ustedes ven acá, es la pared celular. Bien, entonces esos son los organelos básicamente, o los más notables, que la célula vegetal se tiene y la célula animal no tiene. Bueno, ahora volvamos a la pregunta básicamente. Todo esto era para recordar qué es la fotosíntesis y dónde se lleva a cabo. Sin embargo, aquí nos dice que la fotosíntesis se realiza en cuántas fases, y todo esto es con base en la información del texto. Entonces volvamos aquí al texto rápidamente. El texto nos dice que tenemos básicamente dos fases. Miren, aquí nos lo dice: el proceso ocurre mientras la planta recibe luz. Existen dos tipos de fases en dicho proceso: la fase luminosa y la fase oscura. Entonces la fotosíntesis se desarrolla en dos fases. Nos dicen que en la fase luminosa recibe este nombre porque todas las reacciones que ocurren durante esta fase dependen de la presencia de la luz. O sea, si no hay luz, no ocurre ninguna reacción en esta fase. Aquí básicamente nos dice que se produce hidrógeno y oxígeno, y luego este oxígeno es liberado al ambiente y el hidrógeno se utiliza para otras reacciones que ocurren dentro de la fase oscura. Mira, aquí ya nos dice que la fase oscura recibe este nombre porque las reacciones que ocurren en ella no dependen directamente de la luz. No quiere decir que en la fase oscura las reacciones ocurran en la noche. No, quiere decir que no dependen necesariamente de la energía del sol, pero sí dependen de algunos compuestos que se producen en la fase luminosa. O sea, si no hay fase luminosa, pues no hay fase oscura. Y nos dice que básicamente en esta fase oscura, acá, requiere de compuestos formados durante la fase luminosa, además del dióxido de carbono que es tomado del ambiente, y que en esta básicamente se produce glucosa. Entonces tenemos, de la primera fase producimos hidrógeno y oxígeno, que el oxígeno sale al ambiente. Ese hidrógeno de la fase luminosa lo pasaríamos a utilizar unido con el dióxido de carbono, lo utilizaríamos en la fase oscura para producir glucosa, que la glucosa básicamente es lo que la plantita utiliza como su propio alimento. Entonces vamos a ver cuál sería la respuesta de acuerdo a esto que dice acá. Bien, entonces ya vimos que la fotosíntesis sucede en dos fases, no solo en una, sino en dos. Ambas son necesarias. Así que las respuestas que nos digan que tienen solo una fase, esas las descartamos de una vez. ¿Cuáles son? La primera, la A, y la C, porque miren, la A me dice que la fotosíntesis se realiza en una fase luminosa donde la energía lumínica se transforma en energía química. Entonces, esta respuesta no es, porque recuerden que tenemos dos fases, no solo una, sino dos. Vamos a escribir acá. Bien, pongámosla acá ahora sí. Entonces, esta no es la respuesta, porque tenemos dos fases en la fotosíntesis. Además que en la fase luminosa, acuérdense que lo que hacemos es convertir el agua en hidrógeno y oxígeno, para que básicamente el oxígeno salga de la hoja como tal y lo puedan respirar otros seres vivos, y el hidrógeno se utiliza para otra reacción. Ahora, miremos la C. La C me dice que solo hay una fase oscura donde no se necesita la luz para transformar la energía. Sí es cierto que en la fase oscura no se necesita la luz para la reacción como tal,
pero no es cierto que solo haya una fase, hay dos en la fotosíntesis, está la fase luminosa y la fase oscura, o sea que esta no es la respuesta. Miremos la B, en la B sí nos dice que hay dos fases, una fase luminosa en una fase luminosa y oscura donde la energía lumínica no se transforma. Básicamente la energía lumínica le están diciendo que no se utiliza para nada, pero la energía lumínica sí, aunque no se está transformando como tal, porque está simplemente sirviendo para la reacción, sí se está usando para producir otras cosas. Entonces, no solamente no podemos decir que la energía lumínica no se está transformando porque, como les decía, si bien no está participando directamente en la reacción, sí está ayudando a que haya una transformación de unas sustancias en otras. Bueno, entonces esta tampoco sería la respuesta. Y la D es la respuesta, porque miren, me dice, en una fase luminosa y otra oscura, donde se libera oxígeno al exterior, y eso es algo que nos dice el texto, y se produce la glucosa como alimento de la planta. Eso también es algo que nos dice el texto. Entonces aquí la respuesta es la D. Muy bien, chicos, ya sabemos cuál es la respuesta. Nos vemos en una próxima ocasión.